lamentables. Por ejemplo, la televisión basura carece de programas que tengan contenidos que te hagan pensar, contenidos que te lleven al conocimiento y sobre todo que carece de valores. La televisión basura es aquella que tergiversa la realidad, es aquella que siempre está orientada a un público masivo con el único propósito de poder llegar, de poder alcanzar rentabilidad. Y esta rentabilidad va a generar que engruese la billetera del propietario del canal de la televisión, y esto a través de la publicidad. La televisión se vuelve basura cuando se arrodilla ante el poder político y se automordaza. Lo hace porque todos los meses va a recibir una porción de la torta publicitaria que da el Estado. ¿Sí? Así como lo escuchas tú, la torta publicitaria que da el Estado ha sido, por ejemplo, el año 2018 y el 2019 ha sido de 120 millones. 120 millones que pertenecen a todos los peruanos. Sin embargo, la mitad de estos peruanos no están de acuerdo con los contenidos de la televisión basura, pero de todas maneras han tenido que aportar para que esta televisión basura se sostenga. Y es precisamente eso, el oxígeno para que la televisión siga adelante. Pero estos 120 millones que vienen de parte de la torta publicitaria del Estado y que va destinado a los medios de comunicación aquí en Perú, es lo de menos, porque hay otras cifras mayores. Por ejemplo, la CONFIET, a través de sus empresas que están asociadas o agrupadas en la CONFIET, también financian mediante publicidad a la televisión basura, con una cifra mayor. ¿Por qué? Simplemente porque les conviene mantener a la masa embrutecida, les conviene mantener a la masa adormecida. Porque ¿acaso ustedes creen que si la televisión enseñara a reflexionar, tendrían programas de altos contenidos en educación, le enseñara sobre sus deberes y derechos a la gente? ¿Creen ustedes que los empresarios, la empresa privada va a anunciar, va a poner publicidad en esa televisión? ¿Verdad que no? Así es. No va a poner televisión, no va a poner publicidad. Hay algo que nosotros debemos entender, y sobre todo los periodistas y comunicólogos. Atención, los periodistas y comunicólogos tienen que entender de que la televisión basura no es un género de humor. La televisión basura no es un género de entretenimiento. La televisión basura está en toda la programación. Y es por eso que podemos encontrar programas informativos que son basura. Y es que uno de los roles de la televisión es construir un pueblo al servicio del poder. Así es. Los grupos del poder, a través de la televisión basura, construyen también un candidato presidenciable, porque responde a sus intereses, se identifica con sus intereses. Y también la televisión basura, por órdenes de los grupos de poder que financian, destruyen a un candidato presidenciable que es contrario a sus intereses o que es una amenaza a sus intereses. En síntesis, nosotros podemos interpretar este hecho que sucede aquí en nuestro país, que es un atentado contra el sistema democrático raquítico que tenemos en nuestro Perú. Y es que todo poder necesita una estructura que lo defienda, que lo sostenga. Y eso es la televisión, sobre todo la televisión basura. Y esta a su vez necesita un equipo de periodistas. Estos periodistas tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, estos periodistas tienen que ser sumisos, obedientes, tienen que renunciar a sus sueños para colaborar y ayudar a que se cumpla el sueño de su jefe, el dueño de la televisora. Tienen que renunciar a su dignidad, si alguna vez lo tuvieron, porque si no, no encajarían en la televisión basura que tiene el objetivo primordial de embrutecer a las masas. Ahora, según el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, ojo con esto, según este Consejo Consultivo de Radio y Televisión de nuestro país, los peruanos ven un promedio
de 6 horas televisión. Y la mitad de esta teleaudiencia está satisfecha con los contenidos, con los programas que ésta emite. Hay 2 puntos por analizar acá. El tiempo que pasa el peruano frente al televisor, que son 6 horas, y segundo, la actitud o la satisfacción de la audiencia frente a los programas basura. Primero, 6 horas diarias de televisión. Si un día tiene 24 horas, 6 horas es la cuarta parte de un día. Vamos a suponer una persona, Miguel. Miguel es una persona que mira 6 horas televisión, según el Consejo Consultivo de nuestro país. El peruano mira 6 horas televisión. Miguel mira 6 horas diarios televisión. Si Miguel vive 80 años, la cuarta parte de su vida son 20 años que se pasa mirando televisión basura. Y esto es nocivo, es desastroso para su salud mental. Porque exponerse 6 horas diarias, 20 años en caso que vive 80 años, mirando televisión. ¿Por qué los peruanos miran tanta televisión? Porque el tiempo les sobra, ese es tiempo mal invertido, y el tiempo mal invertido genera pobreza. Y sobre todo, no es un tiempo que se pierde, sino que es un tiempo que va a dañar tu mentalidad, porque la información que te va a dar esta fuente, en este caso la televisión basura, va a dañar tu mentalidad. Segundo, los peruanos, la mitad que ven esta televisión basura, que están contentos con la programación de la televisión peruana, están satisfechos. Y es por eso, con razón, que se dice que más que la escuela, más que los padres de familia, parece ser la televisión la que está orientando, la que está dirigiendo a los niños, a los adolescentes. Y tú no necesitas ser un genio para darte cuenta qué es lo que va a pasar o cuál es el futuro que les espera a estos niños si la televisión basura dirige sus pasos. ¿Te das cuenta? Y es que la televisión basura nace aquí en nuestro país en la década del 90, en los 90, durante el régimen de Alberto Fujimori. Allí millones de personas fueron expuestos a la televisión basura, que era mucho más asquerosa y peor a la de ahora, mucho peor que a la de ahora. Esos niños que fueron expuestos en la década del 90 crecieron, ahora son jóvenes, ahora son hombres y mujeres ya mayores y siguen mirando televisión basura. Estas personas tienen un promedio de 30 años de edad. Sin embargo, han participado en diferentes procesos electorales. Han elegido a presidentes, han elegido alcaldes, han elegido a gobernadores, pero hay algo aquí, de que estas personas más les interesa y más les gusta la vida de Yajaira Plasencia que investigar y preocuparse o interesarse de la vida socioeconómica de su país. Y es que la televisión basura genera deficiencia en la mentalidad de las personas. La televisión basura genera deficiencia en la conducta de las personas. Y los más vulnerables son los niños y los adolescentes. Y si estamos hablando de que esta televisión daña la mente de las personas, la mente tiene que ver mucho con la forma de pensar. La mente es lo más valioso que tiene un ser humano. Y la televisión basura está atentando contra la salud mental de las personas. Yo no soy jurista, pero creo que debería profundizarse ese tema para ver si se puede penalizar incluso, porque tenemos que cuidar la salud mental de las personas. ¿Qué es la mente finalmente? ¿Qué es la mentalidad? Por ejemplo, cuando tú te pones a observar la función de tu alcalde durante estas circunstancias adversas respecto a la salud, vas a llegar a la conclusión de que es un incapaz. Ahí tu mentalidad está funcionando, tu cerebro está analizando, está funcionando. Cuando observas a tu gobernador regional y empiezas a investigar más sobre su actual gestión y sobre su pasado, y llegas a la conclusión de que está investigado por corrupción, tu mentalidad ha hecho un análisis
Y es eso la mentalidad, cuando tu cerebro empieza a funcionar. Y es precisamente lo que la televisión basura ataca, a deteriorar tu mentalidad y tu capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque la información que recibimos es dañina. 6 horas exponiéndose el peruano frente a la televisión basura, la mitad de ellos, dice, están contentos y satisfechos. Hay que cuidar el alimento de la mente. Son las informaciones que recibimos a través de un libro, de una charla, a través del diálogo con una persona tóxica o una persona educada y todo un varón o una dama, o estar frente a un televisor que te envenena. El alimento de la mente es esa información, muchas veces que viene de la televisión basura. Y la gente se cuida, por ejemplo, se cuida su cuerpo, cuida de su alimentación, evita las grasas saturadas, cuida para no enfermarse. Y eso está muy bien, para tener un cuerpo saludable. Pero, ¿cuál es el alimento de la mente? Es la información que recibimos, es lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos. Y eso es nocivo para nuestra mente cuando viene de la televisión basura. Por eso que tenemos que cuidar nuestra mentalidad. Para finalizar, la televisión es un instrumento de embrutecimiento, ¿sí? Es un instrumento de embrutecimiento de los grupos de poder. Entonces, a mí no me importa lo que la gente piense de esta afirmación, que hoy lo digo, porque hay mucha gente que tiene muchos prejuicios respecto a la ideología que toda persona pueda tener. La gente me conoce muy bien quién soy yo, muchos de ellos son amigos que tengo en los medios de comunicación, docentes universitarios, dirigentes vecinales, jóvenes, adolescentes. Soy una persona creyente en Dios, soy una persona interesada siempre en que la gente tiene que educarse y cambiar su manera de pensar para poder lograr el éxito. Porque el cambio empieza cuando cambias tu manera de pensar. Y es eso lo que la gente se le hace más difícil cambiar y de observar. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando la gente mira a una persona que es exitosa, a una persona que es próspera? La mayoría de la gente mira su forma de vestir, mira el carro que tiene, mira la casa que ha construido, pero descuida de algo importante, que es su forma de pensar. Y es su forma de pensar lo que lo ha llevado a obtener esos resultados. Pero ¿qué pasa, decía yo, cuando los grupos de poder usan como instrumento a la televisión basura para esclavizarlos culturalmente, para maleducar, para embrutecer y como un instrumento de opresión? La gente tiene pocas posibilidades de salir adelante. Pero la televisión también puede ser usada como un instrumento para educar y para dar libertad a las personas. Y eso pasa necesariamente por la voluntad política de los gobiernos. Y han pasado muchos gobiernos y la situación no cambia. Respecto, nada más estoy hablando de la televisión basura. Sigue, gobierno tras gobierno, respetan esa misma línea, que tiene que haber un cambio. Primero, en la legislación, en la constitución política del país, y segundo, la protesta social es necesaria cuando tenemos a un gobierno que convive con los grupos de poder y no trata de educar o liberar a las personas de la ignorancia. Segundo, las personas, aún así, siendo adversas las condiciones de parte de los gobiernos locales, regionales o centrales, una persona tiene la capacidad de salir adelante. Hay miles de excusas que puedes encontrar tú para estar esclavizado en la ignorancia, para embrutecerte, pero tú eres responsable de qué medio de televisión vas a poder mirar o vas a poder informarte en tu casa, porque hay muchos padres de familia que encienden el televisor y comparten un programa basura con su menor hijo, y el veneno le va a hacer más daño a su menor hijo que a él,
porque a él ya lo han envenenado hace muchos años. Si tiene 30, 35 años, ya lo envenenaron durante el régimen de Alberto Fujimori con esa televisión basura. Recuerda que un peruano mira 6 horas televisión basura y está contento, la mitad de los peruanos están contentos con esos contenidos. Entonces la televisión puede ser un instrumento para educar, para liberar a las personas de esta situación que se encuentra. Y aún así, en medio de esa adversidad, una persona puede alcanzar la libertad, puede educarse. Yo cuando hablo de educación no estoy hablando de lograr títulos o grados que se obtienen en un instituto, en una universidad, que es bueno estudiar en estos centros, sino estoy hablando de competencias, de gente que se eduque financieramente, que adquiera competencias para salir adelante. Hay muchas personas incluso que sin haber llegado a las universidades o centros de educación superior han sacado adelante a sus familias, han salido adelante ellos y se exportan siempre como un caballero o como una dama. Y es que la educación no es la acumulación de títulos, sino en que tú puedas conseguir competencias para solucionar problemas. Si te vas a excusar en que la televisión basura, es cierto, te oprime, te vuelve más bruto, es cierto, pero es tiempo ahora de reflexionar. Ahora es tiempo de que tú puedas cambiar tu manera de ver la vida. Y es eso lo que yo busco con esta afirmación, con esta comunicación que ahora estoy haciendo. A mí me gusta educar a la gente. Es creo que el deseo natural que tengo, que he tenido toda mi vida, y lo tendré siempre hasta el último aliento que Dios me dé. Deseo que la gente cambie. Y el cambio, no esperes que empiece en el gobierno, no esperes que empiece en tu alcalde incapaz, en tu gobernador incapaz, que no hace bien las cosas. El cambio empieza por ti, empieza a hacer la revolución en tu vida, empieza a ser ejemplo para tus hijos, empieza a ser ejemplo para tu vecindario, empieza, pero tienes que empezar ahora, desprenderte de esa televisión que te embrutece, que te envenena, que te idiotiza, y empieza a tomar nuevas fuentes de información. Si tú no cambias tu manera de pensar, entonces tus resultados van a ser lo mismo. Porque si tu pensamiento genera una acción y tu acción genera un resultado, y eso en base a la información que tienes. Una persona dice que tiene un promedio de 60, 70 mil pensamientos diarios. Y, sorprendente, el 90% de estos pensamientos el día siguiente se repite. Peor aún, si tú sigues recibiendo la misma información, el mismo sensacionalismo, el mismo medio que hace un escándalo, el mismo morbo que se difunde por esta televisión basura, entonces vas a seguir recibiendo la misma información y por lo tanto tus resultados, tus acciones van a ser las mismas. La televisión basura es dañina. Hay muchos que han recibido esto en su temprana edad, en la década de los 90, ahora son personas mayores, participan en la vida política del país, tienen ya la semilla, voy a llamarla así, la semilla del mal, pero sí es posible sacarlo de tu mente. Y eso implica necesariamente toda una terapia mental, toda una disciplina para poder sacar ese mal hábito que tienes de mirar esa televisión que te idiotiza, que te vuelve tonto. Es posible sacarlo, claro que sí, para que tú puedas primero meter buena información, sacar la información mala, y de esta buena información te va a orientar para que tomes buenas decisiones y puedas lograr lo que tú deseas en la vida, porque claro que tienes que tener sueños, Una persona tiene que tener aspiraciones, sueños, deseos. Solamente hay 3 tipos de personas o 3 tipos de sueño. Aquel que ha dejado de soñar y que siempre está hablando de glorias pasadas. Es triste reconocer que estas personas prácticamente se han quedado en el pasado y han muerto porque ya no sueñan más. Otro, aquel que tiene el sueño pequeño, pocas aspiraciones. Pero hay otros que tenemos sueños grandes. Y cuando tú cumplas tu sueño, vuelve a soñar, no te detengas. Tienes que
tener tu sueño, convencerte de tu sueño, hacer un plan para que ese sueño se cumpla e ir tras ese sueño. Volviendo al tema, imagínate tú un set de televisión. ¿Qué siente un periodista cuando está en un set de televisión frente a una cámara? Yo te quiero contar mi experiencia. Cuando estuve por primera vez frente a una cámara de televisión, gracias a la oportunidad que me brindó, en este caso en el set de televisión, el colega Luis Crisólogo, es un periodista chimbotano local. Y cuando yo estuve frente a la cámara, dirigiendo el programa, porque me tocó dirigir el programa, sentí bastante nerviosismo, temor a ese público invisible, pero también sentí un gran arma que tenía en mis manos. Y eso era la cámara de televisión que estaba a unos escasos 3 metros de mi persona. Y eso implica una responsabilidad, porque hay muchas personas, cientos, miles de personas que están escuchándote, que están atentos a lo que tú vas a decir. Y la tendencia es de que las personas, cuando te escuchan por la televisión, creen lo que la televisión les dice o lo que el conductor o periodista les dice. Es que la televisión es un instrumento de poder y hay que saberlo usar con responsabilidad, con ética, con bastante transparencia. Estamos cargados de ideología. No hay objetividad al 100%. No hay objetividad, es cierto. No hay periodista que sea objetivo, porque somos seres humanos y estamos cargados de una ideología. Pero siempre nuestra tendencia tiene que ser buscar el bien común. El bien común es el bienestar de los demás. Y la situación que se está viviendo aquí en nuestro país es bastante desastrosa. Yo hace más de 3 años que no miro televisión. Estuve más de 5 años fuera del país. Antes de eso ya detestaba la televisión, no miraba televisión, porque hacía zapping, cambiaba un canal y veía pura tonterías. Estoy hablando del año 2005, 2006. Pura tonterías. Entonces, cuando vine del extranjero el 2013, sí, y seguía lo mismo, no se podía mirar televisión o señal abierta. Entonces, decidí estar en DirecTV. DirecTV que casi no miraba tampoco los programas, más me dedico a la lectura. Entonces, hace más de 3 años que yo no miro televisión porque llegué a la conclusión de que solamente basura se difunde por ella, por la televisión. Y hay que cuidar la salud mental, sobre todo de nuestros hijos. No podemos estar sembrando la información que los va a llevar al fracaso, que los está preparando para ser dependientes, para ser los esclavos de este siglo XXI. Hay mucha gente que sigue esclavizada en pleno siglo XXI porque la peor esclavitud es la mental. Y saben muy bien la gente de los grupos de poder de que tú dominando la mente de las personas estás sometiéndolo y estás esclavizándolo. Y esa es la libertad que tienen que obtener las personas, la libertad primero de su mentalidad. Porque si tú quieres dominar a una persona, quieres sobreexplotarla, explotarla, pisotearla, sus derechos, entonces tienes que darle entretenimiento, pan y circo. Y la gente satisfecha. No debe ser así. ¿Qué hacen nuestros legisladores? Cuando muchos de ellos, no solamente de este Congreso temporal, sino los anteriores, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, gente incompetente, gente que llega al Congreso, que hace vida política nada más porque busca el lucro, gente que es empresaria y se mete a dirigir una ciudad, y eso está mal. Los que tienen los llamados a dirigir una ciudad, los llamados a dirigir un país, son los políticos, y la política es una ciencia. Los políticos son los llamados a dirigir un país, no un empresario, el empresario que dirija su empresa y que solucione los problemas del empleo. Pero el Congreso se ha convertido ahora en la cámara de muchos empresarios que llegan ahí a hacer sus negocios. Y esa gente es elegida por una masa embrutecida. Y es precisamente, es eso lo que buscan los grupos de poder, porque dije al principio,
de que ellos apoyan, alientan a un personaje candidateable para ser el próximo presidente y destruyen al candidateable que no responde a sus intereses. Eso hace un instrumento llamado televisión basura, embrutecer a la gente, someterlos para que sigan siendo sus esclavos del siglo XXI. Bien, amigos, creo que el tiempo ya es bastante considerable sobre este tema de la televisión basura, que espero que haya una voluntad política de los gobiernos, de nuestros legisladores, para poder cambiar, y el cambio empieza necesariamente con una nueva constitución. Pero eso no creas que va a cambiar tu personalidad. El cambio personal lo haces tú. Lo haces tú. Puedes tener la mejor constitución política de este mundo, de este país, pero si tú no cambias, no creas que las leyes van a cambiar a las personas. El cambio empieza por ti, pero sí es necesario un cambio en la constitución política para luego hacer otros cambios profundos en nuestro país. Y una de ellas es cambiar la legislación respecto a la radio y televisión y también la distribución del espectro radioeléctrico en nuestro país. Y de esta manera tener una mejor televisión que contenga programas educativos y que esa masa embrutecida, que es la mitad, deje de ver esto. Si es posible, ya dije, cómo cambiar esa mentalidad, ese patrón mental que tienen. Pero sobre todo, trabajemos pensando en las nuevas generaciones. Todo esto yo lo digo, amigos, con mucho respeto, con un lenguaje bien claro y directo, y sobre todo porque quiero el cambio de mi país. Y el cambio empieza cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad, porque la riqueza y la prosperidad de una nación no está en el subsuelo, no está en las aguas, en su riqueza marina de un país. La riqueza de un país está en la mentalidad de su gente. Dios te bendiga, muy buenas noches, sigue adelante.